Desde casarse consigo mismo hasta beber Hennessy en el medio tiempo. Estos son los peores crashouts de la NBA. Primero, tenemos a Draymond Green, quien se ha vuelto famoso por iniciar peleas y patear entre piernas. Draymond tiene un conjunto de habilidades muy único. Por un lado, posee un coeficiente intelectual y una conciencia de baloncesto muy altos, pero luego están sus tendencias impulsivas que parecen anular lo bueno con lo malo. Se podría decir que es autodestructivo. Hay una línea muy delgada entre meterse en la cabeza de tu oponente e ir demasiado lejos, y Draymond parece encontrarse en el lado equivocado con demasiada frecuencia. Como cuando se ofendió porque Rudy Gobert agarró a Klay Thompson y lo puso en una llave de cabeza directamente de la WWE, o cuando golpeó y conectó con la cara de Yusuf Nurkic. Ha creado compilaciones de peleas que son más largas que las mejores jugadas de la carrera de algunos jugadores. Es decir, ¿quién más en la historia se ha hecho conocido por ser el tipo que patea a la gente en los testículos? Solo pregúntenle a Steven Adams, quien tuvo que lidiar con eso no una, sino 2 veces en las finales de 2016. Fue suspendido para el 5º partido por acumular demasiadas faltas flagrantes y todavía culpa a esto por la derrota en las finales, sin asumir ninguna responsabilidad. Si bien hay muchas razones diferentes por las que Durant pudo haber dejado el equipo, su discusión con Draymond definitivamente pudo haber sido uno de los factores principales, como él mismo ha declarado previamente. Hablando de su incidente con un compañero Warrior, hubo un momento más reciente que fue noticia en un entrenamiento en 2022. Green le dio un puñetazo brutal a Jordan Poole en la cara, y no de forma juguetona. Poole ya no está en el equipo, lo cual es parte de ello, pero aún parece un poco resentido por cómo sucedieron las cosas. Es decir, Draymond simplemente se alejó del equipo para hacer un documental, diciendo que en realidad no lo sentía. Ha creado rupturas no solo con otros jugadores de la liga, sino también dentro de su propio equipo. Pero a pesar de todos esos momentos, Green mantiene su temperamento feroz. A lo largo de los años ha intentado terapia, consejería y cualquier otra cosa que le ofrezcan para ayudarlo, pero ese rencor en su hombro sigue ahí. Camina sobre una cuerda floja, pero será recordado por la forma convincente en que ha cimentado su posición en la historia de la NBA. Los llamados crash out moments de Green parecen normales en comparación con lo que tenemos a continuación, porque el siguiente es Dennis Rodman. Si sabes lo más mínimo sobre él, sabes lo extrañas que se ponen las cosas. Desde casarse consigo mismo hasta su inesperada relación con el dictador norcoreano Kim Jong-un, Rodman ha sorprendido al mundo una y otra vez con sus ridículas payasadas. Pero veamos qué lo convirtió en un jugador tan especial para empezar. Con solo 2,01 metros, Rodman dominaba el juego de rebotes como nadie más. También era un defensor temible, ganando 2 premios al jugador defensivo del año durante su tiempo, y llenó el vacío que necesitaban los equipos ganadores de campeonatos, como los Bad Boys Pistons y los Bulls de MJ. Pero aunque fue una pieza esencial para algunos de los mejores equipos de todos los tiempos, su reputación se definió por un comportamiento impulsivo y loco. En primer lugar, con solo echar un vistazo a Rodman, se notaba que era diferente. Se expresaba frente a miles usando su cabello con estilo, pero seamos realistas, después de verlo lanzarse por un balón suelto o defender, el enfoque cambiaba. No había dudas cuando el balón estaba en juego, su instinto era atacar, y me refiero a atacar en todos los sentidos de la palabra. Atacaba el balón, como cuando jugó 3 partidos con 0 puntos y un total combinado de 77 rebotes. Pero tampoco tenía miedo al atacar a los jugadores. Pelear con el gigantón Georges Murean de 2,31 metros fue definitivamente audaz, pero así es como jugaba su juego. Meterse en la cabeza de sus oponentes fue una pieza clave de su éxito, porque en última instancia no le importaba. De hecho, probablemente pensaba que era divertido. Tomaba decisiones en fracciones de segundo y creaba fuegos artificiales, como cuando pateó a un camarógrafo en la línea de fondo, lo que resultó en una suspensión de 11 partidos y una multa de $200.000, o cuando fue expulsado por darle un cabezazo a un árbitro. Todas estas cosas eran una locura, pero muchas cosas salieron a la luz cuando se lanzó el programa The Last Dance, como cuando se saltó directamente un entrenamiento del equipo durante las finales de 1998. Es decir, estamos hablando de las finales de la NBA, solo porque quería aparecer en un evento de lucha libre de la WCW con Hulk Hogan. Pero así era él. Nunca fue una pregunta de si Rodman sería noticia, siempre fue una cuestión de cuándo sería noticia, y los equipos podían vivir con eso. Después de todo, ganó 5 campeonatos a lo largo de su carrera, así que claramente estaba haciendo algo bien.
Pero sus momentos locos y memorables fueron mucho más allá de la cancha, así que profundicemos en ese comportamiento, comenzando con posiblemente el más extraño de todos. En 1996, Rodman se declaró bisexual, lo cual, sinceramente, no fue realmente sorprendente dado todo lo demás que ha hecho, pero la parte más extraña es que se casó consigo mismo. Sí, escuchaste bien, consigo mismo. Se vistió con un gran vestido de novia blanco, mostrando su amor propio, y fue paseado en un carruaje tirado por caballos en la ciudad de Nueva York. Personalmente, fue para ayudar a promocionar su libro Badass I Wanna Be, pero definitivamente había una parte de él que solo quería hacer esto para su propio disfrute. Hablando de disfrutar, en 2013, Rodman llamó a un programa de radio mientras estaba recibiendo una felación. Y aunque normalmente no puedes encontrar a alguien que haya hecho algo más loco que eso, Rodman es un caso especial. Ha testificado en vídeo que se ha roto el pene 3 veces. Intentó tener un hijo con Madonna y, por supuesto, tuvo su matrimonio con Carmen Electra. Pero al estilo Rodman, ninguna de sus relaciones duró mucho. La carrera de Rodman fue una pura sinfonía de caos y genio. La forma en que habla sobre el arte del rebote muestra que no solo entraba a los partidos como un elefante en una cristalería, pero luego escuchas todas las locuras que hizo fuera de la cancha y tu percepción cambia por completo. Ahora es difícil encontrar a alguien que siga a Rodman, pero este próximo tipo. Pero pasemos del asesino que lanza sopa y miremos a Stephon Marbury, quien tuvo destellos de brillantez a lo largo de su carrera pero simplemente no pudo mantenerse unido. Después de ser drafteado por los Timberwolves, Marbury rápidamente se unió a Kevin Garnett y los dos eran letales. Parecía que los dos juntos podrían ayudar a los Timberwolves a lograr mucho éxito, pero los celos de Marbury simplemente se interpusieron. Hay historias de que fue porque Minnesota le resultaba desconocido, pero el hecho de que KG fuera el perro grande después de firmar un contrato de $126 millones era evidente. Y así, en lugar de quedarse con Garnett y los T-Wolves, Marbury decidió firmar con los New Jersey Nets, privándonos de los posibles campeonatos y elogios que pudimos haber visto acumular con KG. Con los Nets, obtendría grandes números pero no podría lograr grandes victorias, y en 2004 sería traspasado a los New York Knicks, y aquí es donde todo se desmoronó. Al igual que con los Nets, Marbury luchó por encontrar el éxito en equipo, pero tenía una habilidad especial para buscar peleas con sus entrenadores como Isaiah Thomas, quien ahora se había convertido tanto en entrenador como en gerente general. Bueno, en primer lugar, Thomas debería haber sabido que no debía intentar dejar a Marbury en el banquillo en primer lugar, porque cuando Marbury se enteró, las cosas se salieron de control. Stephon supuestamente dijo, Isaiah tiene que ponerme de titular. Tengo tantas cosas sobre Isaiah y él lo sabe. Cree que puede atraparme, pero yo lo atraparé primero. No tienes idea de lo que sé. Pero incluso con la declaración, Marbury fue enviado al banquillo y eventualmente eliminado por completo de la rotación. Pero cuando veías una sola entrevista con Marbury, la conclusión era que era simplemente un tipo extraño, o tal vez estaba drogado, realmente no lo sé. En televisión en vivo, Marbury admitió haber besado a su hermana. Vamos, hombre. Dijo, me encantó besarla, ni siquiera pude llorar porque sabía que ellos también iban a ser felices, así que pude controlarme. Solo lloras cuando son cosas realmente malas. Después de los Knicks, Marbury tendría un año más con los Boston Celtics, pero solo apareció en 23 partidos de temporada regular. Al dejar la NBA, Marbury perdería el control por completo. Fue noticia en 2009 después de una transmisión en vivo completamente incoherente que incluía bailes salvajes, llanto y, en un momento, comer vaselina porque le dolía la garganta. Pero justo cuando parecía que Marbury se había arruinado, se revitalizó al ir a China a jugar baloncesto. Jugaría de 2010 a 2018 y abrazó a sus compañeros de equipo y la cultura como debió haber hecho en la NBA, y mostró un lado de sí mismo que los fanáticos pensaron que se había ido para siempre. La reputación tóxica que dejó atrás ciertamente todavía estaba allí, pero se estaba arreglando a sí mismo. Ganó 3 campeonatos para la ciudad de Beijing y comenzó a entrenar cuando terminaron sus días de jugador. Pero nada puede borrar los vídeos y los recuerdos de su inquietante pasado y los pensamientos de lo que pudo haber sido. Pero a continuación, aquí hay otro tipo que nunca pudo llegar a la cima, DeMarcus Cousins. Una vez fue considerado el mejor pívot de la liga y lideraría a los Sacramento Kings desde el momento en que fue drafteado, pero nunca los llevaría a los playoffs. Bueno, Cousins no era precisamente conocido por mantener la calma. Empujó a un entrenador asistente de los Bulls,
tiró a oponentes al suelo e incluso fue suspendido por acumular demasiadas faltas técnicas en la temporada 2012 a 2013. Pero aún así, era el jugador estrella de este equipo. Entonces, ¿por qué los Kings simplemente lo traspasarían? No es de extrañar que Boogie estuviera un poco molesto cuando no estaba teniendo ningún éxito y lo dejó muy claro. Y cuando los Kings contrataron a George Karl, las cosas empeoraron porque Karl tampoco quería perder. Pero después de caer a 1 victoria y 7 derrotas en la temporada 2015 a 2016, Cousins irrumpió en el vestuario y le soltó una catarata de obscenidades a Karl. Por supuesto, Karl quería suspender a Cousins por sus acciones, pero el gerente general Blady Buck socavó y anuló a Karl y Cousins no fue suspendido. Pero los Kings no estaban del todo listos para dejarlo ir y esperaron hasta la siguiente temporada para traspasarlo a los Pelicans, donde crearía un dúo dominante en la cancha delantera con Anthony Davis. Luego vinieron los problemas de lesiones. Primero se rompió el tendón de Aquiles, lo que resultó desastroso para su carrera. Estaba en línea para obtener un contrato masivo, pero los Pelicans ni siquiera lo volverían a firmar y firmó con los Warriors, lo que inició sus años de ser un trotamundos de la NBA. Porque justo cuando pudo volver a ponerse en forma, se rompería el cuádriceps y luego el ligamento cruzado anterior. Sus años de juego lleno de drama, tanto dentro como fuera de la cancha, hicieron que los equipos se mostraran reacios a firmarlo. Para 2023, Boogie estaba completamente fuera de la liga y fue a jugar para los Taiwan Bear Leopards, y más recientemente, firmó con un equipo en Mongolia. Tenía todas las herramientas para tener éxito, pero nunca pudo mantenerse unido debido a su temperamento con los Kings, así como a la mala gestión, y desafortunadamente las lesiones descarrilaron una carrera bastante legendaria. Pero Cousins parece un tipo bastante tranquilo en comparación con Ron Artest. Ron llegó a la liga con los Bulls en la era post-MJ y la mayor parte como titular. Demostró que tenía un gran potencial ofensivo, pero también era un poco un pasivo. Muchos años después, Artest confesó que solía beber Hennessy durante el medio tiempo, pero eso era solo la punta del iceberg. Durante su temporada de novato, solicitó y consiguió un trabajo en Circuit City solo para obtener descuentos y beneficios para empleados, y eso que ganaba más de $1 millón solo en esa temporada. Pero las cosas realmente comenzaron a desmoronarse después de ser traspasado a los Indiana Pacers, donde se convirtió en el Ron Artest que conocemos hoy. Comenzó su tiempo con los Pacers ganando el premio al jugador defensivo del año y parecía que Artest sería un problema para los equipos oponentes en los años venideros. Pero luego llegó su momento definitorio. El 19 de noviembre de 2004, Artest fue el catalizador de lo que ahora conocemos como la malicia en el palacio. Con menos de 1 minuto restante en el partido, Artest cometió una falta fuerte sobre Ben Wallace y las cosas se pusieron un poco tensas en la cancha. Pero luego un fan le arrojó una bebida a Artest y se desató el infierno. Artest saltó a la multitud pero no tenía idea de quién había lanzado realmente la bebida, así que prácticamente estaba atacando a fans al azar. Fue horrible y la liga necesitaba dar un ejemplo con él, así que lo suspendieron por el resto de la temporada y la postemporada, lo que terminaría siendo 86 partidos, ya que el incidente ocurrió en el 9º partido de la temporada. Fue la peor pelea en la historia de la NBA. Pero incluso después de que Artest regresó de su suspensión, continuó con sus tendencias autodestructivas. Primero, saboteó su posición en los Indiana Pacers al solicitar un traspaso porque creía que estarían mejor sin él, y así lo traspasaron a los Sacramento Kings. Les dio a los fans destellos de su antiguo yo, en un pilar defensivo, pero eso no importó tanto debido al ruido que estaba haciendo fuera de la cancha. Desde multas hasta un arresto por violencia doméstica, el tiempo de Artest con los Kings fue difícil. Pero después de un año con los Rockets, firmaría con los Lakers para unirse a Kobe Bryant mientras perseguía otro título de la NBA. Y en su primer año con el equipo, jugó un papel crucial, acumulando minutos significativos e incluso anotando un triple decisivo que ayudó a los Lakers a asegurar una victoria en el 7º partido de las finales de la NBA. Pero todavía tuvo sus momentos de imprudencia, como en 2012 cuando James Harden recibió el codazo del pueblo de su parte. Lentamente se abriría paso para salir de la liga y ciertamente dejó un legado que será recordado e incluso sigue siendo noticia. Se convertiría en un defensor de la salud mental y ha aparecido en varios programas de telerrealidad. Ya sea que lo recuerdes como Artest o World Peace, no se puede negar que ha sido uno de los jugadores más fascinantes en la historia de la NBA. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de presionar el botón de suscribirse. Aprecio que hayas visto el vídeo y los veré en el próximo. Paz.